Génesis capítulo 2. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento en este día, para entender el tiempo que estamos viviendo como comunidad, como hijos tuyos, como miembros del cuerpo de Cristo. Danos a entender, Señor, lo que preparaste para nosotros en este día. Te damos gracias porque hoy también tú hablarás, hoy también tú nos enseñarás, hoy también nos pastorearás, Señor, y cuidarás de nosotros y fijarás en nosotros tu palabra. Ayúdanos a creerla, Señor, porque necesitamos de esa fe con la cual el Señor Jesús fue levantado de los muertos, para que la iglesia se levante de la oscuridad en que se encuentra, Señor, y pueda caminar a la luz que le da el entendimiento de la Escritura por el Espíritu Santo. Señor, gracias. Amén. Versículo 7, dice la Escritura: entonces Jehová Dios formó, ¿a quién? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien. Hagamos algunas preguntas sencillas cuya respuesta está en el versículo. ¿Quién es el actor principal allí? La persona que actúa, ¿quién es? Es Dios, indudablemente. ¿Qué hace Dios? Después de haber formado al hombre, ¿qué hace? Muy bien. Lo que Dios hace es soplar. ¿Cómo se imagina usted por un momento a Dios soplando? Usted toma una bomba y sopla y ve lo que sale, ¿cierto que no? Pero se siente. ¿Y cuál es la manifestación de ese soplido visualmente? ¿Cuál es? La bomba comienza, muy bien, se va expandiendo, se va abriendo, se va abriendo. Bien, no pierdan eso de vista. Sopla, ¿qué sopla? Esa es otra palabra importante allí. Aliento de vida. ¿Qué es aliento? Fuerza. Aliento de vida, ¿qué es? ¿Qué sopló él? Vida. Escuchen, él sopló vida. Si viene de Dios, ¿qué está soplando Dios? Vida. ¿Sobre qué sopló Dios? No. Lo sopló en. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué sopló Dios? Miren el versículo. A ver, despacio, hijos. Sobre lo que él había formado. Es que todo está ahí, pero es que somos como tan rápidos, tan acelerados, y no nos detenemos un minuto. Y si así es nuestro diario vivir, allí vamos perdiendo ya. Seamos un poquito mesurados, escuchen. Dios sopla aliento de vida, espíritu de vida, porque es de Él, espíritu de vida, sobre el polvo que Él había formado. ¿Está bien hasta ahí? Bien. ¿Cómo era ese polvo que había formado? Ya tiene una forma, ¿cierto? ¿Cómo era? Sí. Bien, ¿qué se necesita para formar algo? Para darle forma a algo. Materiales, ya los tenía, polvo de la tierra. Se necesita un molde. Claro. Se necesita un molde. Y entonces, si usted tiene el molde de un corazoncito de esos para hacer galletas, coge la masa y ¿qué hace con la masa? La empuja, la embute, la introduce allí.
y saca el molde, ¿y qué queda? La masa con una forma. ¿La forma de qué? La forma del molde. Muy bien. ¿Y cuál fue el molde que Dios usó para darnos a nosotros su imagen y semejanza? Dijo Dios, hagamos al hombre. Se estaba mirando a sí mismo. Bien. Y el molde que él utiliza, dice la Escritura, en Juan capítulo 1, versículo 1, es Cristo. Cristo es el molde a través del cual nosotros fuimos formados. Y colocó mente, voluntad y emociones. Una mente para expresar la sabiduría de Dios, reflejarlo. Una voluntad para reflejar la autoridad a la manera de Dios y unas emociones para reflejar su amor. Entonces el molde es Cristo. Pero esa masita de pan, cuando se daña, porque está haciendo la galleta y por alguna razón pasó el niño y la golpeó, se le cayó al piso, se cayó un vaso encima, ¿qué tiene que hacer con esa masa? Volver a amasarla y colocarla en el molde, en el mismo molde. Por eso quien tenía que venir era Cristo, porque Él era el molde. Y Él vino a restaurar lo que se había perdido, lo que se había dañado. ¿Qué era lo que se había dañado? Bien. Cuando Dios sopla sobre ese polvo que ya está formado, a la imagen de Dios, ¿qué sucede en ese instante? Muy bien. Dios ha activado esa imagen que estaba en el hombre y el hombre es un ser viviente. Y ese ser viviente tiene espíritu y cuerpo, es decir, tiene lo espiritual y lo físico. Yo tengo aquí 6 columnas. 1, Dios. 2, sopló. 3, espíritu de vida. 4, sobre el polvo que había formado la imagen de Dios. 5, ser viviente. Y 6, espiritual y físico. Eso está ahí en Génesis 2:7. Solamente que si usted tiene claro eso, podemos entender los siguientes 3 ejemplos que vamos a estar estudiando. Nuevamente repasemos. En el versículo 2, en el versículo 7 de Génesis 2 dice que Dios, 1, sopló. ¿Qué sopló? 3, aliento de vida, espíritu de vida de Él, sobre el polvo que Él había formado a la imagen de Él, y quedó activo. 5, fue un ser viviente. Y 6, ese ser viviente era espiritual y físico. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está ahí? David, ¿qué se acuerda? ¿De qué te acuerdas? ¿Qué dices de esto? Resúmelo. ¿Primero qué? Dios. ¿Sí? ¿Formó o sopló? ¿O formó? ¿Al fin qué? A ver. Otro hermano, a ver. Dios sopló, aliento de vida. ¿Dónde? Sobre ese polvo que había formado su imagen y después fue un ser viviente que tenía espíritu y cuerpo, o sea, la parte física y la parte espiritual. ¿Está claro hasta ahí? David. ¿De acuerdo? Listo. Cuéntale a Gina cómo es. Dios aliento de vida sobre lo que Él había formado a su imagen ya. Una parte. Está claro, tengo que preguntarlo porque si no queda claro los otros no lo van a comprender. Es importante que entiendan esto. Bien. ¿Está claro, hermano Jorge Parra? ¿Está clarito? Cuéntenos a ver. Primero, Dios sopló aliento de vida sobre el polvo que había formado a su imagen. Muy bien. Muy bien. Como molde encontramos a Jesucristo. Sí. ¿Y qué pasó con eso? Ya sopló. ¿Qué más?
¿Fue un ser viviente? El hombre recibió aliento de vida. Sí, y fue un ser viviente que tenía cuerpo. Mire, cada uno de estos son importantes, cada columna, para que usted pueda entender lo que sigue. ¿Sí está bien? ¿Alguien más quiere hacer resumen? Dios sopló su aliento de vida sobre el polvo que había formado su imagen y de ahí salió el ser viviente. Este ser viviente tenía su espíritu y cuerpo. ¿Ves? La parte física, la parte espiritual. Bien, vamos a ir a Hechos capítulo 2. Versículo 1. Sí, cómo no. Ustedes van a ver si hay alguna relación con lo que acabamos de escudriñar en el capítulo 2, versículo 7. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta allí. ¿Qué ven allí ustedes? Bien, repasemos. ¿Cuál es el primer punto de la columna? Dios. ¿Dios está ahí? ¿Cómo sabe que está ahí? Léame el versículo donde sabe que está ahí. No, escuchen, esperen. Para eso tienen que entender desde antes lo que ha venido sucediendo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vayan a dónde y esperen qué. Porque ¿quién lo va a enviar? ¿Recuerdan? ¿A dónde tenían que ir ellos? ¿A qué? ¿Quién lo iba a enviar? ¿Quién lo iba a enviar? Mi Padre lo enviará. ¿Sí dice así? ¿Dónde está eso? No, señor, ahí no está, en Hechos no está. ¿Dónde está la promesa que Dios les hizo a los discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo? No, tiene que leerme el versículo. Léame el versículo, por favor. Bien, ¿dónde está eso? ¿Cómo? Hechos 1:4. Bueno, ¿cuándo hizo Jesús la promesa? Tal vez hice mal la pregunta, me disculpo. Muy bien, Juan 14. ¿Quiere leerlo? Bien. Bien. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Va a venir el Espíritu Santo.
Luego, ¿quién es el que lo envía? Dios, el Padre. Muy bien. Entonces tenemos otra vez a Dios. Así como en Génesis 2:7 Dios sopló, aquí dice la Escritura que está Dios y viene un estruendo como un viento recio que soplaba. Aquí también alguien sopló. Y es Dios cumpliendo su palabra, cumpliendo su promesa. Sopló. ¿Y qué es lo que sopla? Dice un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue el que vino? El Espíritu Santo. Así como Dios sopló aliento de vida en el hombre, Dios sopló el Espíritu Santo en ¿quién? ¿Quiénes estaban allí? Bien. Repasemos Génesis 2:7 primero. Dios sopla aliento de vida sobre lo que Él ya había formado a su imagen. ¿Quiénes están aquí? Ahora sí. Muy bien. Escuchen, ¿quiénes están ahí? Hombres que habían caminado ya con Jesús. Hombres que habían creído a Jesús. Pero algo hacía falta todavía. Y dice la Escritura, sopla sobre aquellos que ya tenían también la imagen de Dios. Claro que la tenían. Y finalmente, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, ¿qué pasa? Lo mismo que sucedió en Génesis 2:7. ¿Qué pasó en Génesis 2:7? Dios sopla su espíritu, aliento de vida, sobre el polvo que había formado y fue un ser viviente. Bien, Dios sopla el Espíritu Santo sobre hombres que había formado, que tienen la imagen de Dios y, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si dice la Escritura en 2:7 que fue un ser viviente, aquí tiene que ser algo así parecido. Bueno, igual, con otras palabras, pero tiene que ser eso. Si él... Escuchen, hay 120 allí. Esos 120 han venido caminando con el Señor Jesús. Bueno, muchos caminaban con Jesús, pero allí hay 120. Les hacía falta algo. ¿Para qué? Para que Pedro podía ser testigo de Dios, del poder de Dios. Él dijo en 1:8, ahora sí, como dice la Escritura, y me seréis testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, me serán testigos. ¿Quiénes son los testigos de Dios en este tiempo? ¿Nosotros quiénes? Entonces, cuando Él sopla en Génesis 2:7 y es Adán un ser viviente, y aquí cuando sopla sobre este grupo de personas, ¿qué aparece? La vida de la iglesia, hermanos. La vida de la iglesia. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, no existe la iglesia. La iglesia nace allí, lo digo de otra forma. La iglesia tiene su existencia visible allí, porque espiritualmente la iglesia existía desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo está desde antes de la fundación del mundo, ya estaba como un cordero. En 1 de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20 dice eso. Cristo estaba como cordero desde antes. Luego, ¿desde cuándo está la iglesia? En el corazón de Dios, desde antes de esta eternidad nuestra, estaba ya la iglesia, pero se hizo visible ya aquí, en Hechos capítulo 2. No es que allí nazca la iglesia, es que se hace visible la iglesia allí. Bien. Dije, ¿qué cree? ¿Qué cree? Diga que sí, hermano. Sí, claro. Allí toma un cuerpo físico que somos nosotros, la iglesia. Bien, escuchen. Dios sopla aliento de vida sobre un polvo que había formado, que era Adán, que ya tenía la imagen de Dios y es un ser viviente. Y tenía la parte espiritual y la parte física. Bien, nos devolvemos. Dios sopla el Espíritu Santo sobre hombres, 120, que ya había preparado Dios, que tenían la imagen de Dios. Y aparece entonces la iglesia, es decir, los hijos de Dios. ¿Y qué aparece entonces?
Si es lo físico y espiritual en Génesis 2:7, ¿qué es aquí? Lo mismo, sí, pero ¿cómo? Aparece el ser y el hacer, de manera visible, un ser y hacer a la manera de Dios. La iglesia ahora iba a mostrar el ser y el hacer de Dios, es decir, a reflejar la imagen de Dios. ¿Cómo? Ser y hacer. Los hijos de Dios reflejamos la imagen de nuestro Padre con el ser y el hacer, la comunión íntima con Dios y el hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Quién lo explica? Brevemente, la segunda parte. Repasémoslo otra vez, en corito, a ver, otra vez. Sí, esto es importante que usted se lo grabe, ¿verdad? No importa que estemos aquí como en la iglesia infantil, tranquilos, soplemos, iba a decir. Aprendamos. Entonces lo primero es que Dios, primero, ¿qué hace? Sopla. El Espíritu Santo, ¿sobre quién? Sobre hombres que había formado a su imagen. ¿Y eso da origen a qué? A la iglesia, la hace visible. Repito, ya existía, pero la hace visible. Ya tenía esencia, ahora tiene una existencia visible. La iglesia siempre ha tenido existencia en Dios desde antes, pero ahora es visible en este tiempo. Allí en Hechos 2. Bien. Y su manifestación, ser y hacer. ¿Está bien? ¿Alguien puede repetirlo? Igualito. Tiene que ser así. Andrea, ¿te animas? Primero, Dios. Sopla. Espérate, ¿estás en Hechos 2? Bien. Dios sopla, ¿qué? El Espíritu Santo. Que es lo mismo, es decir, el aliento de vida de Génesis 2:7 está aquí también, pero aquí ya tiene un nombre. Porque ese aliento de vida que estaba allá, mire, perdón que te interrumpa un momentico. El Antiguo Testamento, solamente hay 3 versículos donde se menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, así con la palabra Espíritu Santo. Pero se menciona con otro nombre, que es el Espíritu de Dios, o el Espíritu de vida. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Luego eso que sopló, eso, bueno, sí, para enseñar. Lo que estaba soplando Dios en la vida de Adán era el Espíritu de Él, un aliento de vida de Dios, que aquí en Hechos 2 es el aliento de vida de Dios, pero le pone un nombre, Espíritu Santo. No porque no existiera, no porque hasta ahora aparece tampoco. Antes no estaba personificado. En el Antiguo Testamento no está personificado el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento está personificado el Espíritu de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Nunca digan que es la tercera persona en la Trinidad, eso no es cierto. Si es la tercera, ¿quién es el primero? Dicen que el Padre, ¿por qué el Padre? ¿Y es que hay jerarquía? Sabemos que no. Mire, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios el Espíritu Santo, Dios el Padre, Dios el Hijo. ¿Sí? Es Dios. Bien. Andrea, comienza otra vez, por favor. Que sea visible, tenga vida. Muy bien, sigue. ¿Y cómo se manifiesta? ¿A través de qué? Muy bien, el ser y el hacer. ¿Fácil o difícil? ¿Está claro hasta ahí? Esto tiene que quedar claro por lo que vamos a empezar a ver en estos días. Bien. ¿Qué hizo Dios con la venida del Espíritu Santo? Dio vida a una nueva humanidad. No que se inventó una humanidad, es que aparece un nuevo nacimiento. Vamos a verlo con un pasaje de la Escritura muy bonito, que nos va a ayudar muchísimo. Ezequiel. Capítulo 37.
del libro de Ezequiel. Este pasaje nos va a ayudar un poco más para entender lo que pasó en Génesis capítulo 2, versículo 7 y lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Este pasaje nos va a ayudar a entender eso. Aquí habla de Israel, pero igual también está hablando de la iglesia, está hablando de los hijos de Dios, está hablando de creyentes. Vamos a verlo. Versículo 1, voy a leerlo todo, del 1 hasta el 14. La mano de Jehová vino sobre mí. ¿Quién está hablando? Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. ¿Cómo estaba Ezequiel en ese momento? Lleno del Espíritu Santo. El espíritu de Jehová me llevó allá. Me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Imagínenselo pasando por un medio, huesos secos. Bien. Yo le dejo tiempo para que usted vaya pensando eso. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Si usted encuentra en su versión algo más claro, usted me dice y leemos esa parte en la versión. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Esa expresión profetiza, ¿cómo la entienden ustedes? ¿Cómo? Habla de parte de Dios, exacto. No es que va a adivinar cosas, ni va a anunciar cosas, simplemente va a anunciar la palabra de Dios, no más. Bien, a exponer la gracia. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Imagínense usted lo que va a hacer Ezequiel. Por un momento piensen, hablándole de unos huesos secos. Mire, así ha dicho Jehová al Señor. Dios le dice que diga esto. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Por un momento piense lo que estaba haciendo Dios con Adán en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Punto. ¿Alguien puede leer el versículo 6 en otra versión? El 5 y el 6 en otra versión. Sí, hermana. Dios me dio entonces esta orden. Diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Está claro, ¿no es cierto? Está claro. Bien, sigamos. Versículo 7. Ahora Él lo va a hacer. Eso fue lo que Dios le dijo que hiciera, ahora Él lo va a hacer. Dice Ezequiel, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. El huesito aquí, el meñique, ¿qué tal donde quede en otro lado? Pero la orden ¿de quién era? De un Dios que es un Dios de orden. Produzca la tierra y la tierra produjo, produzcan las aguas produjeron. Aquí le está hablando Dios a través de un hombre. Bien, versículo 8. Y miré, y aquí, mire que está verificando Ezequiel, se está dando cuenta, es visible. Y miré, y he aquí, tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, termina la primera parte, o sea, la parte de formar. Ya lo formó, ya lo tiene listo. Versículo 9, segunda parte. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor,
Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. ¿Hay otra versión de este versículo? Patricia. Si ves algo más que creas que es importante, desde el 8. Vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y vive. Así dice el Señor, aliento de vida, ven de los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. ¿Tienen otra versión? Raúl. Desde el 8, al fijarme, vi que tenía nuevos ligamentos y que los cubrían carne y piel, pero sin espíritu. El 9. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre, profetiza, y dile al espíritu que así dice el Señor Dios, espíritu, ven de los cuatro puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Bien. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bien. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué coloca el Espíritu Santo en usted? Del versículo 1 hasta el 14 de Ezequiel 37 en este pasaje, con respecto al tema que estamos tratando. ¿Qué ven? ¿Cómo? ¿Una muerte? Sí. ¿Alguien más? ¿Le dio vida a los huesos? Sí. Eric. La restauración de un pueblo, muy bien. La restauración de un pueblo. ¿Cómo se encontraba ese pueblo? Mire ellos qué pensaban. Versículo 11. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Se parece en algo a lo que vimos en la alabanza? Sí, claro, ¿no? ¿Cómo estaba el salmista allí? Angustiado. ¿Cómo? Se sentía enfermo. Tenía paz, tenía gozo, pero después lo tuvo. ¿Por qué? ¿Hacia dónde se fue él? A mirar el médico. ¿Estaba en el porvenir, lo que iba a suceder, o estaba en lo que ya había pasado? En lo que ya había sucedido. En los hechos y las maravillas de Dios, y toda la alabanza estuvimos cantando las maravillas de Dios, los hechos de Dios, que traen sanidad física y espiritual, emocionalmente. Mirar hacia los hechos de Dios trae sanidad emocional y física. Bien. ¿Qué otra cosa pueden ver allí en el capítulo 37? David. Estaba meditando, estaba pensando el salmista en el salmo que vimos, no estaba mirando hacia el futuro, pero tampoco estaba mirando hacia el pasado. Estaba mirando los hechos de Dios, los hechos de Dios son eternos. El problema es cuando pensamos que los hechos de Dios ocurrieron y ya está. Dios seguía diciéndole a Israel una y otra vez, yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Esos hechos no se referían solamente a haber salido de Egipto, sino al hecho eterno de Dios, de liberarnos de la esclavitud, de lo que no tiene que ver con él. Bien. Y aquí en este pasaje, ¿cómo lo relacionamos?
un Dios de vida. Sí, ¿qué más? Muy bien. Que puede haber algo físico, pero mientras no tenga el Espíritu de Dios no hay vida en él. Muy bien, que puede haber personas que aparentemente sean espirituales, pero si no hay el soplo de vida de Dios, no pasa nada. Giovanni. Pasaron muestra primero a Dios en plena acción y vemos unos huesos, pero después vemos hombres muertos, pero después también vemos hombres con vida. Y eso muestra un proceso del ser humano, que sin la vida del Señor pues, está muerto. Bien. Nuestra vida, pero una vida perfecta. ¿Y a cuál vida del Señor se refiere aquí? Porque Él dice algo, 14. ¿Qué es lo que Él va a colocar en esos huesos? Mi espíritu en vosotros. Recuerden, en el Antiguo Testamento, esta expresión, mi espíritu, es el Espíritu Santo, pero no está personificado como si lo está en el Nuevo Testamento. Usted dirá, ¿y por qué no? Yo le explico más adelante. La Escritura nos dice por qué no. No había venido el Señor Jesús a limpiar los vasos. Cuando Él vino con su sangre, limpia los vasos, y cuando el vaso está limpio, el Espíritu Santo viene. Antes no podía venir. No podía venir el Espíritu Santo porque los vasos estaban sucios de pecado. El Espíritu Santo limpia de pecado este vaso. Mi vaso lo limpió, su vaso lo limpió. Y cuando lo dejó limpio, el Espíritu Santo de inmediato viene sobre ese vaso que está limpio. Bien, por eso dice, mi espíritu en vosotros. Lo puso Él sobre estos huesos. ¿Y qué pasó? Viviréis. Ser, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. El hacer, lo mismo, el ser y el hacer activos a la manera de Dios. ¿Ven algo más en este pasaje? Muy bien, sí, el hacer. Andrea. ¿Quieres leer un poquito más duro, hija? ¿Yo qué? ¿Pero yo qué? Yo soy su Dios. Yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de allí. Lo entiendo como la perspectiva distinta. El pueblo creyendo que ya no hay esperanza, que están muertos, olvidando un poco todas las cosas que viene llevando Dios con ellos. Pero Dios les dice, ustedes creen eso, sin embargo, yo no me limito por su opinión, su perspectiva de cómo están. Yo voy a actuar, los voy a sacar de allí y verán que Dios es Dios de Israel. Bien. Josué y Caleb y los 10 espías van a mirar la tierra. Miran la tierra y regresan con sus informes. Los 10 espías estaban viendo los hechos de ¿quién? Del hombre. Pero Josué y Caleb, dice la Biblia, Dios dice de Josué y Caleb, por cuanto ellos fueron de otro espíritu. Josué y Caleb dice, sí se puede, porque el Espíritu de Dios lo dijo, el Espíritu Santo en la vida de Josué y Caleb, en la vida de una persona que le creyó a Dios, el Espíritu Santo actuando. ¿Necesitamos a quién? Necesitamos el Espíritu Santo. Bueno, lo tenemos, pero ¿realmente el Espíritu Santo está activo en cada uno de nosotros, quienes hoy estamos aquí? ¿Usted considera que está activo en su vida personal o no? Bien, pero sigamos para poder contestar esa pregunta más adelante. Bien. ¿Ven algo más de Ezequiel? Sarita. Ezequiel es partícipe de esa obra que Dios está haciendo ahí, porque perfectamente lo había podido llevar allí y solamente pues hablar Dios y que Ezequiel se diera cuenta de lo que hablaba y lo que hacía. Sí. Entonces habla de parte de mí, ¿sí? Y pues ustedes también es el Espíritu Santo, ¿sí? Y sin ese Espíritu Santo precisamente no podemos ser parte de las obras de Dios, partícipes. Muy bien. Por eso dijo, y me seréis testigos. Si el Espíritu Santo no está activo, ¿cómo somos testigos de Dios? ¿Y quién lo activa? Pues ya está en nosotros.
El asunto es dejar que el Espíritu Santo obre. ¿Cómo? Bien. Yo lo veo como un hecho real de la salvación. ¿Por qué? Porque acá dice que Versículo. en el versículo 12, 14, sí. Pero dice acá, soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Entonces acá en este pasaje yo veo que estaban muertos, pero él prometió darles aliento de vida y lo veo como un hecho real de salvación. Dice, el Dios de Israel lo ha dicho y lo cumplió. Bien. ¿Cómo nos encontrábamos nosotros ayer? Muertos. Separados de Dios, o sea, muertos. Bien. Los dejo ahí, después volvemos. Ezequiel capítulo... pero alguien más iba a decir algo, perdón. Patricia. Yo creo que Dios no se conforma con que se queden como huesos, sino ya Imagínense unos huesos ahí armados. todos esparcidos. Feo eso. Sí. Pero ahora le interesa es que esos huesos tomen una forma Muy bien. que tengan un mismo pensamiento. Ustedes siguen pensando que están así. Sí. Pero yo les voy a mostrar cuando sople cómo van a tener un nuevo pensamiento que es diferente Muy al que bien. están pensando. El soplo de Dios trae en la persona una unidad de pensamiento con Dios por el Espíritu Santo. Hermana. La permanencia de ellos, lo que dice ayer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, Él es siempre el mismo y actúa de la misma manera. El mismo y actúa de la misma manera. Desde el comienzo hasta nuestros días, dando Bien. vida a aquel que no tiene vida. Bien. Veo a un Dios generoso, un Dios que se vierte sobre alguien que aparentemente no lo merece, pero es continuo. Él permanece explicando, se dirige a gente en los términos en que lo pueden entender. Uno, dos, en su quehacer es vivificante, constructivo, es para un bien, tiene un bien definitivo filosofal y un hecho de restaurar algo que a los ojos de los hombres no sirve. Muy bien. Es su creación, Que está muerto. la levanta, su quehacer es perfecto y posteriormente ese quehacer hace que el hombre obre en concordancia con él, haciendo como Dios dice. Es posible tener como él hace, porque dice que les devolverá la tierra o les dará cosas para que la administren, ¿no? Y sabréis que yo soy Jehová cuando ahora vuestros sepulcros os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Es decir, a pesar de su condición, no lo mira lejos, lo mira como algo que él hizo. Él no mira en la iglesia la imperfección que hay, sino la perfección que puso. Muy bien. Y finalmente les da y estableceré en vuestra tierra. Les voy a dar con ese quehacer perfecto en mí unas cosas para que las tengan. Lo que ya les había prometido. En tener Bien. una realización completa de ello. Bien. Esperanza. El 27:14 dice, infundiré en vosotros mi espíritu de vivencia. Entonces la parte de Dios sopla, espíritu de vida, estableceré sobre vosotros, sobre vuestro suelo, y sabréis que yo, el Señor, lo hago. Entonces me parece bonito entender que también el fin último de Dios es que a través de todos nosotros veamos, lo conozcamos a Él. Veamos los hechos de Dios. Muy bien. David. Estoy viendo el diagnóstico que tiene la misma gente por la casa de Israel sobre ellos. Dice, ellos dicen que están destruidos, que están acabados, que sus huesos se han secado. Cuando uno lo ponen a hacer un diagnóstico de la iglesia en Bogotá, pues uno menciona todos los problemas que hay, ¿no? Pues cómo hay sectores, cómo hay personas, cómo ellos creen esto y estos no. Y se ve así, uno podría decir, pues, ¿dónde está la vida en la iglesia en Bogotá? O en el barrio, o no sé, en el trabajo, porque... En mi familia. Si uno habla de los creyentes, pues, los creyentes en el trabajo, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida ahí?
eso, yo, y está lo que decía mi padre, como yo, pueblo mío, y los voy a sacar del sepulcro y les voy a dar para que hagan mis obras. Eso es como esperanzador. Arley. Yo también hay un fenómeno desde el punto de vista físico como tal impresionante, porque eran unos huesos, pero esos huesos pertenecieron a alguien vivo en algún momento. Sí. O sea, que el Señor nos puede mostrar ahí que la identidad no es por este cuerpo que tenemos hoy, es decir, yo no soy Arley por la cara o el cuerpo que hoy tengo, sino por el hálito de vida y el ser que Dios me ha dado. Excelente. Porque esos huesos pertenecieron seguramente a otra persona, pero cuando el Señor da la orden de que revivan a través de Ezequiel, toman y no tienen espíritu hasta que les da el hálito y toman otra vez forma. Entonces nos muestra el Señor una enseñanza grande. No se guíen por lo que hoy tienen acá en la carne, sino por lo que yo infundo en ustedes. Sí. Tengan ese espíritu mío, que ese es el que les va a dar la vida eterna. Cuando Él sopla, viene el Espíritu y es un ser viviente. Antes, ¿qué era? Polvo de la tierra. Entonces, si todo viene de Dios, la valía del ser humano, ¿dónde está? En Dios. No está en la marca de ni dónde vive, ni, como dice Jeremías, ni lo que sabe, ni lo que hace, ni lo que tiene, sino cuánto entiende y conoce de Dios. Nancy. Veo la suficiencia de la palabra de 37. sí, Ezequiel 37:4 dice 4, ya. profetiza sobre los huesos y di, huesos secos con palabra de Jehová. Nada más. Son lo suficiente de la palabra de Jehová para sus huesos. En el 37:9 dice profetiza al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, suficiente la palabra de Dios. Y en el 37:14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que se sabía, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová, la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia de la palabra. ¿Se parece algo como a santificarlos en su palabra? ¿No? Sí, ¿no es cierto? Algo parecido ahí. La suficiencia de la palabra, no pierdan de vista eso. Solamente la palabra. ¿Qué necesita una persona para dejar el alcohol, para dejar la droga, para dejar los vicios, para dejar lo que tiene que dejar? Conocer a Dios. Necesita el Espíritu Santo de Dios. Necesita la palabra activada en su vida. Lo demás es tratar de persuadirlo. Yo no digo que la ciencia no pueda, claro que la ciencia ayuda, por supuesto que sí, pero puede finalmente volver a recaer. Pero por la palabra, cuando Dios trae por el Espíritu Santo, a través de la oración, convicción, ¿quién le quita a uno eso? Hermano, nadie le quita a uno eso. Pastor, yo veo acá en 37:10, como metiéndolo allá en Hechos, porque habla de separó un ejército grande en extremo. Sí. Está hablando como de su iglesia allá en Hechos. Aquí está hablando de Israel, allá está hablando de la iglesia, sí, está bien. Sí, sí. Sí, está bien. Empezó allí en Hechos y hoy mire dónde vamos ya, en todo el mundo. Y falta, ¿no? Pastor, veo también aquí en relación de Ezequiel y Hechos, lo que nos habla en 2 Corintios 5:17. Sí, está bien. Nueva creación, pero es donde tiene que haber, como usted mismo decía ahora, que si estaba enclaustrado en los juicios, en adiciones, cuales fuesen, tiene que haber una disposición a escuchar su voz. Sí, Para poder llevar a cabo el espíritu de la palabra como nueva simiente en él y acontezca lo nuevo. Y ahí las cosas viejas muertas quedaron atrás.
Ezequiel capítulo 36. Vamos a ver por qué él hizo esto aquí en el 37. Sorprendámonos. No perdamos la capacidad de asombro de lo que Dios hace. Capítulo 36 de Ezequiel, versículos 25 hasta el 27 solamente. Voy a leerlo 2 veces. En la primera de corrido, en la segunda voy a parafrasearlo en algunas palabras. Dice: esparciré sobre vosotros, hablándole aquí en vosotros, Israel, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Bien. ¿Qué ven ustedes aquí? No, la segunda la leo después. Primero, descubran ustedes las verdades de Dios que están aquí, en el tema que estamos hablando. Sí. Sí, muy bien. Haré de ti una persona nueva, sí, está bien. Ya sabemos que la palabra es suficiente, la palabra de Dios. Y aquí dice que limpiará primero. En el 35 esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundiciones y de todos vuestros ídolos os limpiaré. O sea, la palabra es la que limpia primero para que luego el Espíritu pueda realmente llegar a vivificar. Muy bien, excelente. La suficiencia de la palabra. María Teresa. Yo veo que queda la unidad de pensamiento con el Señor, porque en el 27 dice: infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Eso solamente se logra si yo tengo unidad de comunión con el Señor. Sí. Bien. Nina. Yo veo en este y en el informe de Ezequiel, pero algo que tiene como la misma estructura. Primero hay algo que no sirve para nada, como un corazón de piedra, para que pueda tener un corazón de piedra, o como unos huesos secos que pues ya no sirven para nada. Luego Dios hace un cambio físico para que sirva para algo. O sea, pone un corazón de carne o los huesos los arma y pone tendores, y luego viene el espíritu. Y eso es lo que hasta, eso no depende, también me parece bonito, además que no depende de la esencia de lo que está formando. Es decir, no puede decir, no puede decir, bueno, y los huesos secos que son muy pocos, un corazón de piedra que es muy poca cosa. Pero una vez Dios hace el cambio físico y luego pone su espíritu, se convierte en lo que Él quiere. En el propósito que él tenía. Es como, pues, uniéndolo con lo de Hechos y recibiréis poder. O sea, antes no éramos nada y no podíamos serlo. Antes Pedro era uno que negó a Jesús y estaba avergonzado y de todo. Pero después de que vino el Espíritu, fue capaz, por el Espíritu, de predicar, de que se convirtieran y de llevar una vida completamente diferente. Bien. ¿Necesitamos el Espíritu Santo? Parece que sí, ¿no? Vamos en el parece que sí. El hermano iba a decir algo. En esos 3 versículos vemos claramente lo que es el hacer y el ser del Señor. El hacer es esparciré, que está en el 25, 26 pondré y 27 pondré. Y nos muestra el ser de Dios cuando dice: y haré que andéis en mis estatutos. Va al interior de la persona. Que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Sí. Bien. Estaba pensando que, pues, no sé, tristemente el cuerpo presenta hechos físicos que son vulnerables para sí mismos, o sea, refiriéndome a la carne. O sea, y su fin es pues bajar a un sepulcro. Entonces, pues yo me ponía a pensar que, pues si ese es el fin de la carne, pues siempre las obras de la carne está haciendo esa clase de obras, o sea, obras de muerte. Y por un momento se perdía como la esperanza de poder hacer algo bueno a través de la carne. Pero entonces recordaba que ahí, en eso que dice el Señor, que pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, es que realmente Dios es quien toma esto que es vil, esto que es menospreciado, y lo transforma en su templo, lo transforma en, sí, como... Sí, ya lo dijo. Como en algo de... Sí, está bien. Está bien. Arley. Ahí nos muestra otra vez una comparación del corazón de piedra, que la vida es una propiedad exclusiva de Dios. No hay otra forma de que alguien pueda darle vida a algo. Entonces, yo imagino un corazón de piedra, hay una circulación de sangre, no hay nada, es una cosa. Una cosa. Porque además así estaban el pueblo de Israel, alejado de Dios. Y nosotros ayer también. Y nosotros obviamente sin el Espíritu. Claro. Pero dice, y lo haré de carne. Entonces dice, le infundiré esa función de vida. Sí. Diciendo, al infundírsela, y lo haré como yo, y serán fieles a mí. Entonces, eso es lo que nosotros vemos también cuando tenemos la palabra dentro de nosotros. Hay como un renacer, un fortalecimiento donde todo el mundo al lado puede estar en desesperanza, pero uno está con la mayor esperanza, porque la esperanza no depende de qué piensan o qué hay, sino de lo que Dios le transmite y le hace sentir a uno. Bien. ¿Y quién hace eso según lo que dice aquí la Escritura? ¿Cuál? El Espíritu Santo. No pierdan de vista eso, hermano Orlando. Encuentro varias cosas. Me hizo acordar de otro contacto que tuvo Dios con el hombre cuando se refirió a Abraham. Dijo, tráeme a tu único. Es decir, las cosas de Dios no se entienden sino a la manera de Dios. No puede haber ahí una mezcolanza, una variedad. Esa mezcla de humano y de hombre, porque la carne piensa en comer 5 veces al día, pero cuando uno tiene contacto con Dios, logra una nueva identidad. Es decir, voy a ser sensible a mi palabra, a mi manera. No hay otra forma de entender. Entonces, cambia, pero es la voluntad de Dios que es la que obra. Dice que nos va a recoger de todas partes, donde estemos. Es una gran esperanza saber que cualquiera que sea el sitio, que cualquiera que sea la condición de mi pensamiento, Dios lo va a unificar y le va a dar la identidad de Él para que todos hablemos un mismo lenguaje y lo vemos a su manera. Sí. Y podamos reflejar como Él quiere. A Israel le dice, los traeré de los 4 puntos cardinales. Qué promesa tan linda para Israel, ¿no? Permítame. Sí. Y es, primero en Génesis me hace pensar en la vida inicial, o sea, el poder de Dios, del aliento de Dios en una vida inicial. En una vida que comienza. Yo le doy vida para que exista a través del Espíritu Santo. Bien. En eso me hace pensar en otro estado diferente, que es la vida visible, y hacer vida visible, aquello que está vivo y que cree, yo le doy vida visible para que sea y haga. Muy bien. Tercero, es otro completamente diferente, es la vida nueva, donde no hay vida, también con el Espíritu Santo yo revivo. Me hace pensar como los 3, Génesis, Hechos y Ezequiel, 3 estados completamente diferentes, una vida inicial, una vida visible y revivo. Siempre, digamos, en
Bien, sí, gracias. Pastor, el nuevo nacimiento, cuando Jesús habla de Nicodemo, le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu. Y aquí en Ezequiel también está hablando que él esparcirá agua, ¿sí? Y pondrá un espíritu nuevo. Entonces Jesús sigue hablando, o nos habla también de la misma palabra, ya que Bien. el agua, la palabra es el agua que limpia. Nacer de la palabra y del Espíritu. Bien. David. Pues, a ver, en el 25 veo que hay como un proceso de limpieza, ¿sí? Sí. En el 26 y en la primera frase del 27, Dios dice que va a renovar el ser de Israel, ¿sí? Así que les va a dar un nuevo corazón y que va a poner en ellos el Espíritu. Y al final 27 habla de las obras, ¿sí? Primero habla de limpiar, y realmente la pregunta que tengo ahí es, ¿por qué Dios va a limpiar algo que después va a cambiar? Pero bueno, en el 26 y el 27 me parece muy bonito que Dios sigue siendo consecuente con esto, primero el ser y luego el hacer. Él no va a cambiar la conducta de Israel primero, va a darle las herramientas, va a darle el ser adecuado para que pueda obrar de acuerdo a lo que Sí. Todo para reflejarlo a Él. Bien, ¿quién actúa allí? ¿Quién está actuando allí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bien, voy a leerlo de esta manera. 25. Esparciré sobre vosotros, Israel, agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, pecado, rebeliones, independencia de Dios, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Lo que está diciendo aquí en corazón nuevo es la sangre de Cristo fue quien limpió toda esta inmundicia. Y pondré espíritu nuevo, habla de un nuevo nacimiento, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón insensible, corazón de piedra, corazón de independencia, corazón de no pertenencia, corazón de rebelión, etcétera, insensible. Y os daré un corazón sensible, de comunión íntima, sensible a Dios, sensible al prójimo, y pondré entre vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Punto. La iglesia comienza con Israel, nos habla de Israel, pero cuando uno termina el 27 dice, esto es iglesia, esto es Hechos capítulo 2 también. Bien, otro ejercicio aquí en el 25. Miren esto, miren cuántas cosas tiene que hacer Israel, o para nosotros, cuántas cosas tenemos que hacer nosotros. Escuchen, esparciré, ¿quién lo hace? Bien. Versículo 26. Os daré, Dios, pondré, quitaré, os daré un corazón de carne, Dios, pondré dentro de vosotros y haré. Mira bien, Dios hace que anden sus estatutos, Dios hace que guarde sus preceptos y Dios hace que los ponga por obra. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene el Espíritu Santo y como Jesús, Dios podía servirse de Jesús para hacer su obra, porque Jesús no iba a ir en contra de la voluntad del Padre. Solamente hago la voluntad de mi Padre. Por eso estos verbos me parece bellísimo. 27 dice, haré que andéis en mis estatutos. Uno diría, bueno, se está metiendo en mi voluntad. No. Él va a hacer que guarde sus preceptos y Él va a hacer que los ponga por obra. No es que se meta en mi voluntad, es que como mi voluntad está unida a la de Él, Él puede actuar. Para que mi voluntad esté unida a la de Él, mis emociones unidas a las de Dios, mi mente unida a la de Dios, ¿qué se necesita? El Espíritu Santo. Lo necesitamos, lo tenemos, pero necesitamos entender la obra del Espíritu Santo, el quehacer del Espíritu Santo, para poder vivir en el Espíritu. Y que las obras de la muerte no prevalezcan contra la iglesia. Para que la iglesia avance se necesita que entendamos la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, al seno de la iglesia, pero también en la vida personal de cada uno de nosotros. Entonces sí, la iglesia avanza. Bien. Hermana, ibas a decir algo.
vemos entonces en Génesis, Dios sopla espíritu de vida sobre el polvo que ha formado la imagen de Dios. Es el hombre un ser viviente, es decir, espiritual y físicamente. Hechos 2. Dios sopla el Espíritu Santo sobre hombres que tenían la imagen de Dios, dando así una nueva vida a una nueva humanidad. Y aparece la iglesia, los hijos de Dios, manifestada a través del ser y el hacer. Ezequiel, Dios es el que sopla su espíritu de vida sobre huesos secos para un Israel restaurado y que pueda ser y hacer a la manera de Dios. Es la misma estructura. Ahora miremos el día a día nuestro hoy. Bien. Dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Quién lo lee? Juan capítulo 3, versículo 16. No me lo vaya a recitar, por favor. Léalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. ¿Quién actúa aquí? Otra vez, de tal manera amó Dios. Sopló, dice, envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. Bien, esta parte es bien interesante porque vamos a ver el día a día nuestro hoy. ¿A quién envió? A su Hijo. Pero ¿quién es su Hijo? Es el Verbo, es el Logos, es la palabra, es la expresión del pensamiento de Dios. ¿Está bien? Segunda Timoteo capítulo 3. Vamos en la segunda columna. Primero Dios, segunda envía a su Hijo, tercera columna es cuando sopla espíritu de vida. Aquí envía a su Hijo. ¿Para qué? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios envía a su Hijo, Dios sopla espíritu de vida, Dios envía a su Hijo, la palabra inspirada. Toda la vida, o más bien, corrijo, toda la historia de Dios está contada en este libro. Aquí está la historia de Dios, contada por Dios a la manera de Dios. Luego, cuando usted se acerca a la Escritura, a la Biblia, no necesita buscar inspiración. Ya la Biblia está inspirada. Ya tiene el aliento de vida de Dios. El Señor Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Ya tienen vida estas palabras. Luego, cuando nosotros leemos aquí, si hacemos el ejercicio correcto de tomar la palabra, de escudriñar bien la Escritura, de masticar y luego de tragar, es decir, interiorizar, creer y actuar, esta palabra inspirada empieza a mostrar el hacer del hombre. Entonces, el que gritaba en la casa a su pareja y a sus hijos ya no lo hace. El que no ha podido perdonar, entonces perdona. Y si no, ¿de qué nos sirve la palabra? Si la palabra no cambia, no transforma la vida de una persona, como los huesos secos fueron transformados en el quehacer de Dios, entonces esta palabra, o la palabra no está inspirada, o yo no estoy haciendo las cosas a la manera de la palabra. Si no hay perdón, si no hay el quehacer de Dios, si no hay el amor al prójimo, si las parejas, si los hijos, si el creyente no entiende la obra del Espíritu Santo, ¿cómo estamos viviendo en la iglesia? Y hablemos de nuestra pequeña comunidad. ¿Cómo estamos viviendo nosotros sin tener en cuenta el capítulo 5 del libro de Efesios? Cuando habla de no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, sean inspirados por la palabra de Dios.
y comienza a hablarle a algunos grupos de personas. Primero, ¿a quién le habla? A los esposos y a las esposas. Después, ¿a quién le habla? A los hijos. Después, a los patrones. Y ahí termina. Para tener unas buenas relaciones entre pareja, esposo y esposa, se necesita la obra del Espíritu Santo al seno de esa pequeña comunidad que es la familia. Si no está, las rencillas, el egoísmo, la envidia, el quebrantamiento social nos va a alejar del Señor. Hay personas resentidas socialmente contra el Estado, otros resentidos contra la familia, otros resentidos contra el vecino, otros resentidos contra el colegio, contra el gobierno, etc. Un resentimiento social. ¿Y dónde está la obra del Espíritu Santo? Al seno de nuestra pequeña comunidad. Repito, Dios envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, la palabra inspirada. ¿Dónde la colocó? Dios sopla espíritu de vida sobre el polvo que ya ha formado. Después, Dios envía el Espíritu Santo sobre hombres que ya ha formado. Después, Dios sopla espíritu de vida sobre huesos secos. Y aquí Dios envía su palabra inspirada a nuestro entendimiento. A nuestro entendimiento. Porque usted y yo leemos la Escritura. Entenderme y conocerme. Leemos la palabra, necesitamos entender la palabra, pero ¿cómo la entendemos? Ya está inspirada la palabra. Esta palabra entra a mi entendimiento. Mire, es un privilegio leer la Escritura. Es un privilegio que Dios nos ha dado el poder tener estos ojos que todavía pueden ver, que todavía no se han cerrado. Y no estoy hablando de muerte. Es un privilegio. Pero hay alguien interesado en colocar velo aquí en los ojos para no leer la palabra. Eso implica llevar trabajo a la casa, eso implica llegar tarde, eso implica no leer la Escritura, no tener tiempo para orar, implica muchas cosas que colocan un velo en los ojos cuando realmente es un privilegio leer la palabra, que está inspirada divinamente por Dios y el Espíritu Santo hace que esta palabra penetre en nuestro corazón y somos nosotros que tenemos que hacer el ejercicio del hacer. Miren lo que dice el versículo 17. Repito, Dios envía a su Hijo, que es la palabra inspirada, a nuestro entendimiento. ¿Para qué? Escuche. Así como Adán para ser un ser viviente, así como en Hechos, para que la iglesia se manifieste como hijos de Dios, así sobre los huesos secos para que Israel sea restaurado, así le envía nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para tener un carácter cristiano. Un carácter cristiano que demuestre que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios vivimos en el reino de Dios. Los hijos de Dios mostramos el carácter del reino de Dios. Los hijos de Dios mostramos el carácter de Cristo. La palabra de Dios nos dice aquí, no griten en la casa. Eso es parte del carácter cristiano, es parte de la vida cristiana. Estoy tomando un ejemplo muy sencillo. Pero todo lo que dice la Escritura es para nosotros. Para nosotros es esto que está aquí escrito. Y poder mostrar el carácter cristiano. Bien. Un ser viviente que muestra lo espiritual y lo físico. Una iglesia, hijos de Dios, que muestran el ser y el hacer de Dios. Un Israel restaurado que también muestra el ser y el hacer de Dios. Y ahora un carácter cristiano que muestra ¿qué? Un ser. Ese ser es vivir como hijos de Dios y un hacer que está en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un hacer que es toda buena obra y un ser que es vivir como hijos de Dios. La única forma para vivir como hijos de Dios es entender todo este proceso que llevamos aquí. Y en esto está involucrado el Padre, está involucrado el Hijo y está involucrado el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros estamos acostumbrados a decir siempre Dios. Y parece que en Dios solamente colocáramos a Jesús. O decimos la palabra, pero el Espíritu Santo lo hemos hecho a un lado. No lo hemos tenido en cuenta.
Es como que hay 3 hijos en la casa. No estoy diciendo que Dios esté dividido en 3, no estoy diciendo eso. Es un ejemplo solamente para hacerme entender. Como que hay 3 hijos en la casa y al menor o al mayor o a uno de los 3 no lo tenemos en cuenta. Sabemos que existe y le damos el alimento, pero tenemos en cuenta a los 2. Y le celebramos el cumpleaños de los 2. Y el grado de los 2, invitamos a los 2 a salir y claro, el tercero se pega. Y no hemos tenido en cuenta al Espíritu Santo. Creo que necesitamos revisar un momento lo que hemos visto esta mañana, que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé el entendimiento para poder comprender esta verdad, que está en la palabra, que usted y yo la sabemos, es más, la entendemos, pero no la estamos viviendo. ¿Vivimos la obra del Espíritu Santo? Necesitamos repasar y entender esto. ¿Para qué? El carácter cristiano, la palabra del Dios viviente, viene a nuestro entendimiento para mostrar el carácter cristiano como hijos de Dios y poder vivir como hijos de Dios y hacer toda buena obra, como dice Timoteo. Y esta palabra, en el versículo 16 de 2 Timoteo, nos ayuda. Es inspirada, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que enseña? Escuchen. Permítanme, les oriento en esto. La Escritura nos enseña dónde nos salimos del camino que Dios había señalado. Si Dios señaló este camino para la pareja, la familia, para los hijos, para el negocio, para lo que sea, Dios señaló y no estamos caminando allí, ¿dónde nos salimos? Dios nos muestra por la palabra dónde nos salimos. Segundo, redarguir. Dios, cuando me muestra por dónde me salí, me presenta un argumento, el de Él. Mire, se coloca al nivel nuestro. Y me presenta un mejor argumento para que yo vuelva al camino. Primero me señala dónde me salí. Segundo, tiene que mirar mi mano. Aquí vamos por este camino. Y aquí me salí. Entonces, aquí Dios me muestra, te saliste aquí. Fuiste fiador, pediste préstamo. Estás maltratando a tus hijos. No estás siendo testimonio para tu esposa, para tu esposo. ¿Qué más? No estoy estudiando en la universidad, estoy dedicándole más tiempo a la televisión. ¿Cuántas cosas? Entonces, me muestra dónde me salí. Y segundo, me da un argumento para que pueda volver allá. Tercero, enseña, redarguye, corrige. Cuando Él me presenta su argumento, me deja allí quieto para que yo tome la decisión. Y yo tomo la decisión. Voy por este camino. Mire, venía aquí, me salí. Me muestra, te saliste aquí. Me redarguye, debes hacer de esta forma y me deja aquí. Corrige, yo tomo la decisión. Y puedo tomar la decisión de devolverme o de regresar al camino. Y cuando me coloco yo en el camino, porque tomé la decisión, Él me corrigió, aparece el siguiente: instruir en justicia, me ayuda a mantenerme allí. Es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Él. La necesitamos. En el trabajo, en la vida personal, en la familia, en todo tiempo y a toda hora necesitamos entender la obra preciosa del Espíritu Santo. Y de eso, confiando en Dios, seguiremos hablando. ¿Alguien quiere compartir algo más?